Lección en la cual vamos a meditar en esta tarde está en pantalla. Le he titulado Instrucciones a las mujeres. Como hemos estado considerando en lecciones anteriores, nos hemos dado cuenta que el carácter de Dios no tiene nada que ver con el desorden. Y cuando su iglesia se conduce de una manera confusa, de una manera desordenada, está deshonrando a Dios, está deshonrando a su Señor. Por eso el apóstol Pablo, a través de esta carta, en este capítulo 14 particularmente, se dirige a los hermanos en Corinto y les da instrucciones que pudieran ayudarles a corregir esos desórdenes que se estaban dando dentro de la iglesia durante el servicio, durante la reunión, la asamblea de la congregación. Había desórdenes en cuanto a su conducta, había desórdenes en cuanto al uso de lenguas, había desórdenes también en cuanto a la forma en que profetizaban. Pero hermanos, otra cosa que estaba causando un desorden y que lógicamente no era del agrado de nuestro Dios, era la manera de conducirse de las mujeres. ¿Sí? La forma en la cual las hermanas se conducían durante la reunión de la iglesia, por lo que vemos aquí, también estaba provocando desorden. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, pero ahora en el verso 33, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Punto. Y continúa en este verso 33 diciendo, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo e instruyendo a la iglesia, repito, a corregir los desórdenes que había entre ellos. Si nos fijamos bien, hermanos, la segunda parte del versículo 33, del punto en adelante, corresponde al tema de las mujeres, a las instrucciones que Pablo está dando respecto a las mujeres. Pablo le hace un llamado a la iglesia en Corinto a practicar lo que la iglesia del Señor hacía en otros lugares respecto a este tema. Como en todas, dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. No era algo particular simplemente que la iglesia de Corinto tenía que seguir. En todas las iglesias de los santos, dice Pablo, así es. Este es el principio que se debe de seguir. Y ustedes no son la excepción y también deben de cumplir con esta instrucción que se les está dando. ¿Sí? Una instrucción, hermanos, muy clara del Espíritu Santo es que la mujer calle en la congregación. A la mujer se le instruye, dice aquí la palabra, a guardar silencio. Hermanos, este mandamiento no lo hemos establecido nosotros. No es decir, no, ahí en la iglesia de Mabel y Mayra, ahí son bien machistas, etcétera, denigran a la mujer. No, hermanos, es un orden que Dios ha establecido. Él lo ha instruido así. Es algo que las iglesias de los santos deben de practicar. Que la mujer calle en la congregación. Que la mujer esté en silencio. ¿Sí? De la misma manera que los que hablaban en lenguas debían callar si no había quien interpretara. De la misma manera, hermanos, que los profetas debían callar si ya había otro que estaba enseñando en la iglesia. El principio y la palabra es exactamente la misma. Las mujeres debían callar durante la reunión de la iglesia. Así era en todas las iglesias de los santos, así debía de ser en Corinto, y de la misma manera hoy en nuestros días, esta congregación y toda iglesia fiel del Señor
debe de practicar esto. Ahora bien, ¿está Pablo enseñando que la mujer no puede decir nada en lo absoluto? Siempre es importante, hermanos, analizar bien un tema a la luz, ¿verdad? Del contexto inmediato y también del contexto general de las Escrituras. ¿Está diciendo Pablo que la mujer no puede absolutamente pronunciar palabra en la asamblea de la iglesia? Desde el momento en que inicia la reunión hasta que termina, ¿no puede pronunciar palabra alguna? No, hermanos, no es el punto del apóstol Pablo. No es. Y quiero explicar esto. Quiero que quede claro. Tanto los varones como las mujeres, por ejemplo, somos instruidos a cantar. Acabamos de cantar ahorita 3 himnos muy hermosos. Y todos cantamos. Las mujeres no se quedaron calladas. Porque hay un mandamiento de cantar que es para todos. Decimos amén a la oración. No dicen solamente los varones amén, también las mujeres. A veces hay necesidad de confesar pecados y hacerlo públicamente. Pero quiere decir que las mujeres no pueden confesar pecados, si acaso tienen esa necesidad, entre otras cosas. No, hermanos, la palabra de Dios no está enseñando eso. Y para entender bien, hermanos, esta instrucción, debemos nosotros considerar, como decía, el contexto. En este caso, las mujeres debían guardar silencio, por lo que yo puedo ver aquí, por lo que acabamos de estudiar en las lecciones pasadas. Guardar silencio con respecto a los dones milagrosos. Y déjenme desarrollar esta idea, hermanos. Como hemos explicado, había mujeres que poseían dones espirituales. Estos no eran exclusivos de los varones. Ustedes recuerdan, por ejemplo, a Felipe, que era uno de los 7 varones que llamamos diáconos ahí en la iglesia en Jerusalén y fue evangelista. Él tenía 4 hijas vírgenes, dice la Escritura, que profetizaban. Y había muchas hermanas que tenían dones espirituales. Sin embargo, por lo que podemos notar, cuando los hermanos se reunían como iglesia, las mujeres en la asamblea no debían ejercer estos dones. Acuérdense que en lecciones pasadas también estuvimos enfatizando este aspecto, que el espíritu de los profetas tenía que estar sujeto a los profetas, que ellos podían controlar perfectamente esas revelaciones que recibían por parte del Espíritu Santo. No era algo que era imposible de callar o controlar. Se podía. Y el que hablaba en lenguas, si no había quien interpretara perfectamente, podía callar. Y el que profetizaba, ¿verdad?, tenía que también tomar un turno y callar y esperar. Y las mujeres igualmente, hermanos, podían callar en la iglesia. Claro que sí. Eso es lo que podemos aprender aquí. Pablo dice, hermanos, que no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. No pueden hablar, sino que estén sujetas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hermanos, yo creo que esto implica que al tomar ellos la palabra, ¿sí?, al estar hablando la mujer en la congregación, por consecuencia estarían perdiendo esa sumisión de la cual está hablando el apóstol Pablo, una sumisión que él dice la misma ley de Dios exigía. Porque aquí no está hablando de la ley de los hombres, sino de la ley de Dios. La ley demandaba que la mujer estuviera sujeta, pero si ella hablaba en la congregación, por consecuencia se violaba este principio. ¿Sí? Ahora, no está claro exactamente, ¿verdad?, con esta declaración acerca de la ley, qué era exacto, ¿verdad?, lo que Pablo tenía en su mente, a qué escritura Pablo se estaba refiriendo. Probablemente, hermanos, él estaba pensando allá en el Génesis,
cuando Dios, hermanos, dice a la mujer que su marido se iba a enseñorear de ella. Probablemente por ahí va la cosa. Pero el punto es que el apóstol Pablo no ofreció ninguna excepción a esta instrucción divina de que las mujeres callaran en la asamblea. Él no está haciendo excepciones con ciertas mujeres, con unas sí y con otras no. Él está dando esta instrucción parejo. Si había una mujer en la asamblea, no podía hablar, debía de callar. Él no está diciendo, miren, las mujeres callen en la congregación, las únicas que pueden hablar son las que profeticen o tengan algún otro don. Él no dice así. Él no dice eso. Lo más probable es que las mujeres podían profetizar en otros lugares. Tal vez cuando estaban presentes otras mujeres, o cuando los cristianos estaban juntos en ocasiones informales. Definitivamente, de una u otra manera, podían ejercer ese don de profecía o algún otro don. No sabemos con exactitud cómo es que ellas lo ejercían, pero lo que sí podemos estar bien seguros es que las mujeres debían de callar en la congregación, dice el apóstol Pablo. No debían de hablar. Ahora, ¿de qué manera las mujeres que hablaran en la congregación quebrantarían la ley de Dios con respecto a la sumisión? Estén sujetas como la ley lo dice, pero si hablaban, quebraban ese principio de la sujeción. ¿Cómo sucedía esto? ¿En qué forma, hermanos, quebraban este mandamiento? En el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que nos hablan, por ejemplo, de la sujeción de las mujeres a sus esposos. ¿Sí? Hay muchos textos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, verso 22, dice el apóstol Pablo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si usted es una mujer casada, si usted tiene marido, este mandamiento es para usted. Usted necesita estar sujeta a su esposo. Dice en el verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Sí? En todo. Y hay muchos textos más, como les digo, que hablan este principio de la sujeción de la mujer en el matrimonio. Ahora, hermanos, si la mujer debe de estar sujeta a su marido, porque así lo dice la palabra de Dios, ¿quiere decir que no puede hablar en un sentido absoluto con él? ¿Quiere decir que si la mujer habla en el matrimonio, entonces ella está quebrantando el principio de la sujeción? Obviamente no. Obviamente no. ¿Sí? La mujer está sujeta a su marido. Dios le manda eso. Pero si ella habla, ella no está infringiendo este mandamiento de sujeción. ¿No? Es más, para que el matrimonio funcione de manera correcta se requiere mucha comunicación entre ambos cónyuges. Para ello se requiere hablar. Hablar. Entonces, hermanos, debemos reconocer que hablar por sí solo, hablar no es una falta de sumisión. No lo es. Que una mujer hable en sí no es falta de sumisión. Y si no lo es, hermanos, entonces ¿por qué las mujeres, y particularmente las que tenían algún don espiritual, al hablar en la asamblea pública, quebrantarían este principio de la sujeción que la ley de Dios decía? ¿Por qué?
hablar en sí, repito, no es el punto. Pero dice aquí la Escritura que si las mujeres hablaban en la congregación, entonces quebraban este mandamiento, esta ley de Dios. Bueno, hermanos, la inferencia necesaria es que cualquier persona que habla en la asamblea pública de la iglesia, esa persona que habla está dirigiendo a la congregación. ¿Sí? Esa persona está dirigiendo a la asamblea. Cuando alguien hablaba en lenguas, la audiencia debía de callar. Y tenían que escuchar al que interpretara el mensaje. Y si no había quien interpretara, no se podía ejercer el don de lenguas en la reunión de la iglesia. Cuando alguien profetizaba, todos debían callar, prestar atención, escuchar lo que él decía para poder discernir la enseñanza que él estaba dando. ¿Sí? El punto es, hermanos, que la persona que está hablando es la que está dirigiendo. La persona que está hablando en la asamblea es la que está al frente en ese momento. La persona que está hablando es la que está a la cabeza de la asamblea. De alguna manera, la persona que está hablando está ejerciendo cierto liderazgo en la congregación. ¿Sí? Así es, hermanos, lo que sucedía cuando alguien dirigía en la reunión de la iglesia. Hoy en día es lo mismo. Cuando un hermano pasa y dirige los himnos, él está dirigiendo a toda la congregación, él está al frente de la congregación, dirigiéndonos en un acto de culto a Dios. Cuando un hermano pasa a dirigir la oración de la misma manera, nos está dirigiendo a todos. Está tomando, ¿verdad?, un lugar al frente de la congregación. Eso es lo que sucede cuando alguien habla en la iglesia, cuando alguien predica, cuando alguien dirige la Santa Cena, cuando alguien da una clase bíblica. Quien hable en ese sentido está dirigiendo la asamblea. Entonces, hermanos, esta es la razón precisamente de por qué la mujer debía guardar silencio en la congregación, porque al hablar implica que estaría ejerciendo una dirección y un liderazgo en la asamblea, lo cual, dice Pablo, es violación a la ley de Dios. Ese es el punto, hermanos, en sí, que no debía de ser violado, infringido. Cuando una mujer hace esto, entonces es cuando se produce un desorden que no debe de existir. Un desorden que no agrada a Dios. Por eso, cuando escribe Pablo también a Timoteo, en la primera carta, capítulo 2, versículo 11, Timoteo estando en Éfeso, siendo evangelista, le dice Pablo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Prácticamente, hermanos, el mismo principio fundamental que Pablo está instruyendo, en este caso a Timoteo. Y entonces podemos darnos cuenta que estos eventos que podemos encontrar allá en el Génesis que menciona Pablo son las razones por las cuales la mujer no tiene permitido de parte de nuestro Dios enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón. Repito, hermanos, esto lo instituyó nuestro Dios. No los varones de esta iglesia, no los ancianos. Esto lo ha declarado nuestro Señor a través de los apóstoles inspirados. Es un principio divino. Así que
al hablar en la asamblea, profetizando o ejerciendo algún otro don, la mujer estaría haciendo precisamente lo que Dios prohíbe: enseñar y ejercer autoridad sobre el varón. Y entonces, repito, infringiendo así la ley de nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, y quiero aclarar esto, cuando la mujer dice amén al final de la oración, cuando la mujer canta himnos en la reunión de la iglesia, cuando la mujer pide perdón públicamente, cuando la mujer enseña o da clases a los niños, cuando la mujer hace alguna petición, etcétera, esa mujer no está infringiendo este principio divino. El hecho, hermanos, también de que una mujer comente en una clase bíblica, ya sea en una casa, ya sea en el edificio de la iglesia, tampoco está infringiendo este principio divino. ¿Por qué no lo está infringiendo? Bueno, porque es un varón el que está enseñando y dirigiendo el estudio, no es la mujer, no es ella. ¿Sí? Ni al cantar, ni al decir amén a la oración, ni al hacer una petición pública, ni al hacer un comentario en la clase, ella no está ejerciendo un liderazgo dentro de la congregación. No está ejerciendo una autoridad sobre los varones. No. No lo está. Así que la mujer puede hablar. Ese no es el problema. Que la mujer hable no es, repito, el problema. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que estaría mal? Bueno, el problema es la forma en la cual ella va a hablar. Ese sí sería el problema. La voluntad de Dios, hermanos, exige, demanda de ella una actitud sumisa que no le quite o que no se apodere de la autoridad que Dios le ha dado al varón. Cuando la mujer usurpa ese lugar, está mal. Está mal. Está causando desorden en la iglesia. Está causando un desorden a este principio divino. Y está deshonrando a Dios. En este sentido, hermanos, la mujer debe de callar y guardar silencio. En este sentido, hermanos, es que a la mujer no se le permite hablar. Y ese es el punto en el que debemos enfocarnos siempre que analicemos alguna situación, algún caso referente a este tema. ¿Sí? ¿Está ejerciendo autoridad la mujer en la forma en la cual está hablando? ¿Ejerciendo autoridad sobre el varón y violando el principio de la sumisión? ¿Está la mujer asumiendo un rol de autoridad dentro de la iglesia con esa forma de hablar? ¿Está la hermana, por ejemplo, hablando con una actitud rebelde? Una hermana que habla de una forma insubordinada, insumisa, alzando la voz, queriendo dominar, por ejemplo, en un estudio bíblico, en una reunión de la iglesia. Si ese es el caso, entonces eso sí está mal. Eso sí está mal. Ella estaría violando estos principios de los que habla el apóstol Pablo. Esa forma de hablar, hermanos, no es la correcta. En este caso en particular, tal mujer no agradaría a Dios. Dios permite a la mujer hablar, siempre y cuando, repito, no esté ejerciendo esa autoridad. Así como la mujer en el matrimonio puede hablar, claro que sí, mientras no ejerza autoridad sobre su marido. Mientras ella, con sumisión, ¿verdad?, a él,
pueda tener una plática, un diálogo perfectamente sano y no hay problema en los ojos de Dios. Pero ya cuando la mujer, ¿verdad?, quiere invertir los papeles y quiere dominar sobre su marido y su forma de hablar es una forma altanera tal vez, o insolente, o irreverente, irrespetuosa hacia él, ella está mal. Y en la iglesia es igual. La mujer puede hablar. No quiere decir que no puede pronunciar palabra alguna en la reunión, no. El problema está cuando esa forma de hablar, repito, la hace de manera tal que quiere dominar y ejercer autoridad, o estar dirigiendo a la congregación, estar al frente, como sucede en muchos grupos religiosos hoy en día, donde a la mujer se le da el papel de pastora, de predicadora, de una ministra que está al frente de la congregación dirigiendo y ejerciendo cierta autoridad sobre toda la congregación, incluidos los varones. Eso está mal. Y repito, no es invención humana, es la voluntad de nuestro Dios. Es un orden que Él ha establecido para la iglesia. Dice el verso 35, hermanos: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Sí, es indecoroso. Por lo que podemos ver, hermanos, en todo esto que estaba pasando en la iglesia, había mujeres que estaban contribuyendo con el desorden, al parecer haciendo preguntas a sus maridos que profetizaban y posiblemente discutiendo con ellos las respuestas. Obviamente, hermanos, todo esto lo hacían públicamente delante de la iglesia. Y esto, hermanos, no fue bien visto, no fue del agrado de nuestro Dios. Pablo, por eso, hermanos, está diciendo que la mujer tenía que guardar silencio. Y dice aquí la Escritura que si quiere aprender algo, allá en casa, con su esposo, porque es indecoroso. Y tiene que ver con la forma, repito, no tanto el hablar, sino la forma en la cual ellas estaban haciendo todo esto. ¿Sí? Entonces, hermanos, basados en estos principios de la sumisión y la autoridad, no le correspondía a la mujer discrepar o cuestionar verbalmente la enseñanza profética que se estaba dando en la iglesia. Pablo dice, hermanos, que es indecoroso que se haga esto. Indecoroso. Y es que al hacerlo, ¿cómo lo estaban haciendo? Implicaba usurpar la autoridad y tomar liderazgo dentro de la iglesia. Por tanto, hermanos, dice Pablo, toda duda, todo cuestionamiento que tengan a hacer, lo deben hacer en casa, ¿verdad?, a sus maridos. Así que, hermanos, estos principios eran importantes. A Dios le importa el orden en la iglesia. Y nosotros debemos ser también diligentes y humildes para aceptar esto y para aplicarlo en nuestra vida personal y en la iglesia misma. Quiero terminar, hermanos, el capítulo 14 con las palabras finales del apóstol Pablo, ¿verdad?, referente a todo lo anteriormente dicho, lo que hemos visto esta tarde y lo que hemos visto en otras lecciones, referente también al buen orden. Dice el verso 36: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Es decir, hágase todo conforme les estamos instruyendo. Este es el orden que Dios quiere. Y si alguien tiene ese don en la iglesia, dice Pablo, hablando de la iglesia en el primer siglo, si alguien profetiza, si alguien habla en lenguas, no se lo impiden, pero
acuérdense, todo debe de ser hecho decentemente y con orden. Bajo ese principio, ejerzan los dones en la congregación, así como él lo estaba instruyendo. Así que, hermanos, todo lo que Pablo estaba ordenando, todo lo que Pablo escribía a través de esta carta a la iglesia, dice él, son mandamientos del Señor. Aún Pablo mismo está dando a entender que no son cosas que él está inventando. Él, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, está dando un mandamiento divino. Dios quiere que haya orden en la reunión de la iglesia. Orden. No se trata de hacer lo que a nosotros nos guste. No se trata, hermanos, de hacer lo que nosotros prefiramos. Lo que Dios ha establecido, eso es lo que debe de prevalecer. Y violar ese orden, repito, es rechazar al Señor. Pero es que a mí me gusta así, a mí me gusta de esta manera. No. Lo que el Señor instruye debe de prevalecer. El buen orden durante la asamblea es algo importante. En la iglesia, todo, dice aquí la palabra de Dios, debe de ser hecho decentemente y con orden. Y por lo que hemos visto en este capítulo 14, hermanos, en la iglesia, había cosas que se debían de hacer. Había diferentes actos, como oración, como himnos, cantos. Había enseñanza de la palabra. También en ese orden podemos ver que había quienes dirigían a la asamblea en cada cosa. Podemos ver que dentro de ese buen orden se deben de tomar turnos, que no es correcto que varios hablen al mismo tiempo. Y también vemos en este orden que las mujeres deben de callar y no ejercer esa autoridad sobre el varón. Y dice Pablo, todo lo que se haga debe de producir edificación en los oyentes. Si oramos, si cantamos, si tomamos la cena, si estudiamos la palabra, todo lo que aquí se haga debe de producir edificación. Cuando hay desorden, se pierde la edificación de la iglesia. Y nosotros no debemos de contribuir al desorden, sino al buen orden. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Y Él quiere que todo, no unas cosas sí y otras no, que todo se haga decentemente y con orden. ¿Sí? Así que, hermanos, la forma en que adoramos cuando nos reunimos es importante para Dios. Si alguien dice, no, a Dios no le importa el buen orden, sí le importa. Sí le importa. Sí le interesa. Si no, ¿para qué Pablo les escribe a los corintios? Así déjenlos todos desordenados, que hagan lo que quieran y como quieran, como más les guste. No. Esa es instrucción de Dios para sus iglesias, las iglesias de los santos. Si no respetamos el orden que Dios quiere, si hacemos cosas como Dios no nos ha mandado, entonces esa adoración que ofreceremos, pues no va a ser del agrado de Dios y Él no la va a aceptar. Así que, hermanos, consideremos estos principios muy básicos, muy elementales, pero muy importantes en la vida de una congregación. Muchas gracias a todos por su atención a este mensaje. En pantalla está el plan de salvación para los amigos visitantes. Tenemos personas aquí presentes que pues nos han estado acompañando, han estado escuchando la palabra y nos da muchísimo gusto, pero más gusto nos daría que tomaran la decisión de obedecer el Evangelio, de entregar su vida a Cristo y ser bautizados, sepultados con Él para perdón de los pecados. Si hay alguien en esta hora que lo ha estado pensando, lo ha estado meditando, queremos a través de este himno de invitación continuar, ¿verdad? Invitándole, haciéndole extensiva la invitación del Señor. Si hay alguien que quiera venir a Cristo, entregar su vida a Él, hoy puede hacerlo. Hoy es el día de salvación y le invitamos. Gracias por su atención. Dios les bendiga a todos. Nuestro hermano del himno tiene el tiempo.